Si pensaste que California ya había tocado fondo y que había perdido toda su potencia y poderío, estás muy equivocado. Y es que últimamente California y en general todo Estados Unidos se están convirtiendo en una pesadilla para todos sus habitantes. Pero ¿cómo empezó todo esto? En una típica mañana de enero, hubo un descubrimiento en California que lo cambió todo, y que si te hubiera pasado a ti en tu ciudad natal, te habría dejado sin palabras. En esa mañana de enero, un carpintero llamado James March estaba inspeccionando el sendero que estaba construyendo al norte de California, pero en ese momento encontró algo que cambiaría su futuro para siempre. Y es que en un abrir y cerrar de ojos, toda su parcela estaba repleta de oro. Y en ese momento comenzó la fiebre conocida como la fiebre del oro, donde cientos de miles de personas de todo el mundo emigraron a California para poder hacerse ricos en búsqueda de una fortuna. Algunos establecieron tiendas, mientras que otros, después de que pasó la fiebre del oro, comenzaron a enfocarse en la agricultura y en otras cosas lucrativas. Durante el siglo XX se convirtió en una potencia industrial, agrícola y tecnológica, dando lugar a algunas de las innovaciones más influyentes de la historia. California se convirtió en un exportador mundial de cultura y entretenimiento, y durante siglo y medio demostró ser una tierra de oportunidades para todos. Todos los latinos y personas, incluso las que vivían en Europa, querían emigrar a California para poder darle una vida mejor a sus familias y alcanzar oportunidades únicas. California durante cientos de años fue la envidia del mundo debido a su infraestructura moderna, sus buenas promesas educativas, y además las tierras eran bastante baratas. En ese momento se convirtió en el lugar más fácil del mundo, donde si trabajabas duro, eras recompensado con dinero y podías salir adelante. Así que se describió al lugar como el sueño californiano. Pero estos últimos años está sucediendo algo que nunca antes habíamos visto. Por primera vez en toda la historia, está perdiendo población que está huyendo del estado. Y muchos expertos y economistas lo están llamando el gran éxodo californiano. Durante las 2 últimas décadas, cientos de miles de personas han abandonado la ciudad y empezado a migrar a otros países. Y es que la mayoría dice que está huyendo de California debido al excesivo costo de vida y al aumento de los precios de la vivienda. Los californianos necesitan al menos 7 veces sus ingresos medios para poder vivir de una forma decente en este lugar. Pero no solo se están marchando los trabajadores, cientos de grandes empresas también están huyendo de allí, llevándose decenas de miles de puestos de trabajo, bastante bien pagados a otros estados o a otros países. Y es que, como seguramente te enteraste recientemente, Chaslo abrió su primera gran megafábrica en México. Antes, California era un lugar agradable para hacer negocios, pero últimamente, debido al constante entrometimiento del gobierno y al aumento de impuestos, muchas empresas han salido de allí. Teniendo en cuenta el costo de vida para los ciudadanos y los impuestos altos para las empresas, California se está quedando sin nada. Es el segundo lugar con el costo de vida más alto de los Estados Unidos, solo superado por Hawái. No es de extrañar que California tenga también el mayor porcentaje de personas que viven en pobreza e incluso personas indigentes. Entonces, seguro que te estás preguntando cómo llegó California a ser tan rica y próspera, y cómo se convirtió en un lugar completamente lleno de pobreza. Bueno, en este video te vamos a revelar todo lo que te están ocultando. Pero antes de seguir, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejar tu me gusta. Esta es la historia del ascenso y caída del sueño californiano. California era muy diferente de lo que es hoy. Formaba parte de México, pero Estados Unidos robó esas tierras a México durante una guerra. En su mayor parte, solo vivían allí 150,000 personas, y de esas personas, solo el 0,5% no eran nativos americanos. Pero eso cambió cuando se descubrió oro en esa región del mundo. De repente, más de 300,000 personas llegaron a California procedentes de China, Sudamérica, Australia y Europa. Todos querían beneficiarse de la fiebre del oro. San Francisco se convirtió en el puerto y la puerta de entrada a California. La población de San Francisco pasó de ser menos de 10,000 habitantes a cientos de miles de habitantes en apenas un periodo de 5 años. La extracción de oro en ese lugar se hizo tan lucrativa
que millones y millones de personas de todo el mundo estaban considerando migrar a ese lugar. Evidentemente, toda esta masa de personas influyó en la población de Estados Unidos. De hecho, llegó un momento en que la demanda de carne de res era tan grande porque había tantas personas que incluso muchos de los ganaderos comenzaron a hacerse por esta fiebre del oro. Y sí, California tenía muchas ventajas geográficas. Por ejemplo, el Valle Central tiene un suelo bastante rico, un clima ideal que potenciaba la agricultura. Además, los pastos eran muy nutritivos para las vacas y cabezas de ganado. California rápidamente se convirtió en el mayor productor de leche, carne, trigo y cereales. Todo era perfecto para el comercio, especialmente con Asia. Eso permitió que también se robusteciera la industria pesquera. Este crecimiento económico y demográfico sin precedentes en California les permitió convertirse en el motor económico de Estados Unidos. Por esa razón, también comenzaron a aumentar los ingresos de impuestos que llegaban al gobierno. Así que el gobierno tenía mucho dinero y empezó a hacer proyectos que necesitaba para seguir prosperando, como construir escuelas, carreteras, puentes y puertos. También construyeron las primeras universidades. Y aunque al final el oro acabó agotándose, la economía de California recibió un gran impulso cuando se iniciaron las obras de la primera línea ferroviaria entre el Pacífico y el Atlántico. Esto conectó directamente a California con el resto de Estados Unidos, lo que se tradujo en precios más bajos, más dinero para las empresas, un aumento en los salarios de toda la población. Al mismo tiempo, la industria del turismo también se potenció, haciendo de Los Ángeles la capital del entretenimiento mundial. Esto dio lugar a un boom inmobiliario. Personas que no pensaban vivir en California venían como turistas, pero se enamoraban y se quedaban a vivir. A principios del siglo XX, California estaba en pelea para dominar la expansión económica de Estados Unidos. La población de California se había multiplicado por 13 y aún no mostraba signos de desaceleración. Pero tiempo después, a inicios del siglo XX, unos cuantos factores clave harían que California pasara de ser una simple potencia regional a una potencia mundial, incluso teniendo una economía más grande que muchos países del mundo. El primer factor fue el descubrimiento de grandes reservas de petróleo. También comenzó a haber mucha innovación en muchas empresas que crecían rápidamente en Silicon Valley, por ejemplo, Apple. Muchas firmas de tecnología comenzaron a establecer sus oficinas en San Francisco, y Silicon Valley, al sur de California, se convirtió rápidamente en un destino bastante popular debido a su terreno variado y oportunidades para salir adelante. Millones y millones de latinos comenzaron a emigrar a Los Ángeles para poder buscar una vida mejor. Sin embargo, este continuo auge demográfico hizo que el gobierno comenzara a tomar decisiones precipitadas y sin pensar, lo que lentamente ha llevado a California a vivir un apocalipsis económico del que poco se habla en la televisión. Lo que comenzó siendo una época de prosperidad terminó siendo una burbuja inmobiliaria que ha generado que la clase media prácticamente desaparezca de California. Y es que si vives en ese estado, seguro te has dado cuenta de que en los últimos 15 años el precio de la vivienda ha explotado, haciendo prácticamente imposible que las familias de clase media puedan estar al día con su renta mensual. Al final, los ricos son los que se han beneficiado de esto. La clase media y los inmigrantes simplemente se están haciendo más pobres debido al aumento del costo de vida, la inflación y los impuestos excesivos que está imponiendo recientemente el estado de California. El auge tecnológico actual y la inteligencia artificial ha provocado que miles y miles de empresas que están en California despidan a muchas personas, aumentando la desigualdad de ingresos. Y está bastante claro que estas personas ya no pueden vivir así. Por lo tanto, están huyendo de California, yéndose a otros estados e incluso a otros países. El glorioso sueño de California ahora solo pasó a la historia porque hoy cada vez más personas que viven aquí están pasando por pobreza y dificultades financieras que están haciendo que tomen decisiones de largarse de ese lugar. Pero queremos leerte en los comentarios tú qué opinas. Gracias por vernos.